resting softly on my skin. Words unspoken, yet I feel them deep within. Every moment with you may be small and quiet, warm enough to slow the world for a little while. 'Cause loving you feels calm like a quiet stream. No high waves needed, just your... ¿A quién era que le habían sacado el cuero? Que le habíamos sacado el cuero en la nota que le hicimos a la gringa en el hotel. ¿Te acordás que habíamos sacado el cuero y que había quedado ahí? Y... Me acuerdo. Pero no creo que la gringa le haya sacado el cuero a alguien. No. No. De ninguna manera. No, La sí, cara- le la sacábamos cara el del cuero a loco. todo porque ¿qué había ahí? Había un montón de fotos, Claro, un montón de y uno artistas. decía, este. Pero había muchos amigos y había otros que no eran tan amigos. Anda a saber qué. Anda a saber Por quién. las dudas, Vaya no. a saber en qué historia. No. Alguien que no hace falta que la presente en casi nadie, pero acá está con nosotros, nos visita después de una insistente invitación tras otra, Qué tras rompehuevos que somos Qué nosotros, rompehuevos ¿no? que somos. Gringa, tenés que venir, hasta que no venga, no. En realidad es todo para justificar después ir a comer un asadito al hotel. Sí, que siempre se lo debemos nosotros, Se lo no es debemos que a ella nosotros, por eso. dice se que lo no. debemos a nosotros, se lo debemos a nosotros. Oh, por favor, buenas noches, chicos. Bienvenida, Gringa, lo más cerquita que puedas ahí va. Micrófono. Al micrófono. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches. Al contrario, gracias por siempre acordarse. Y bueno, cuando uno pasa los 50 años es como que la vida ya te empieza a olvidar de un montón de cosas, pero se ve que en lo mío ha sido al revés. Pero en la trayectoria y en este pueblo tan maravilloso que somos pocos y nos conocemos muchos. Che, Gringa, esta semana fue el aniversario de la Fundación de Villa Dolores, se menciona mucho la historia de la ciudad, estamos trabajando todos los días contando alguna anécdota, algo, y apareció tu nombre cuando dije, bueno, hablemos de Villa Dolores, ¿quién puede hablarnos del Villa Dolores siglo XX? Y vos al siglo XX de Villa Dolores lo ocupaste bastante, fuiste céntrica, ¿no? Muy céntrica. Fines del siglo XX, Acá, principios del siglo XXI. Sí. ¿Lo viste de día, de noche, de Sí, madrugada? y las noches. Sí. Yo, en la trayectoria de mi vida, tengo episodios, anécdotas, lo que me pidas. Y en esa época, que era con personas, con personajes de Villa Dolores, la verdad que cuando cerré la confitería, que se llamaba Tobo Café, realmente extrañé mucho a la gente, los personajes de Villa Dolores. ¿Cuándo abrieron y cuándo cerraste? Y mira, si me preguntás el año, cerré, es más, se lo dejé a los empleados porque tuve que hacer en ciertas circunstancias en mi vida otro tipo de cosas, de la cual, para beneficiar a la gente que me había acompañado, le dejé la confitería a ellos. Ah, bien. Y bueno, y eran épocas difíciles, Nunca se dijo eso en la Argentina, épocas difíciles. No. dice. Se mamó que no es lo mismo. Pero bueno, uno ya es un animal de costumbre. Pero bueno, qué sé yo, uno subsiste, sobrevive, improvisa y salimos adelante. Obviamente, salimos adelante. Yo salí adelante después de haber trabajado en mi niñez. De muy niña yo fui una persona muy emprendedora. Yo tenía como 13, 14 años y mi padre, que es hijo de italianos, siempre me apoyaba muchísimo. Y bueno, en esa época me acuerdo que tomamos un trabajo con mi papá, porque le dije, papá, préstame la máquina, así lo hacemos juntos. Entonces me dice, pero Gringuita, ¿qué nos va? No, lo hagamos juntos, que era el tejido de alambre de la cárcel en construcción. Mira. De Villa Dolores. Todo ese tejido de alambre que tiene la cárcel lo hacía bajo un olivo. Y era mañana, tarde y noche porque el ¿Qué ingeniero... doblabas mano. alambre? Claro, había un
Mi papá tenía una máquina donde largaba una hebra, donde me decían las Ah, y medidas. las ibas cruzando. Y no, se enhebraba solo. O sea, yo cortaba y alguien me ayudaba a dar vuelta y venía, enhebraba la hebra que estaba. La bajaba porque tenía un clavo. Yo la bajaba y enhebraba la otra. Y así me hice rollos y rollos y rollos de alambre, que en esa época estaba la casa Calvar. Claro. Miguelito Calvar, que era una ferretería Zenobio muy Soto grande. y Remedio de Escalada. Y Remedios Escalada. La Y casa era más grande de construcción que había en Villa Dolores. Sí, en la claro. zona. sí, hemos ido a Una comprar todo. ferretería grandísima con gente maravillosa, Sí. con Miguelito, con el Cachilo, que vendrían a ser los padres del doctor Calvar hoy. El doctor Calvar. Y bueno, y una trayectoria ya de niña, de chica. Después con él me casé, me fui a San Francisco de Córdoba. De ahí fue mi esposo, pero bueno, qué sé yo, me duró muy poco. No lo maté, tuvo un accidente. Pero te dejó hijos. Sí, me dejó hijos. Estaba 1 año y 8 meses, mi primer hija, y embarazada de 8 meses de la segunda. Ahí ya quedo viuda y me quedé un tiempito para hacer unas cosas en San Francisco y volví a mi pueblo. ¿Cuántos años ahí tenías, gringa? Y yo cuando quedé viuda tenía 17 años. Qué bárbaro. Cuando yo me enrolé ya era viuda. Parí al mes que había fallecido él. Y me quedé en San Francisco de Córdoba, una ciudad muy grande, muy linda, pero yo tenía toda mi gente acá. Claro. Y es como que el río busca su propio cauce. Y ahí me quedé y me volví como a los 22, 23 años. Y ya las nenas estaban grandecitas para ir al colegio. Y bueno, la trayectoria de mi vida fue de decir, alquilo una casa y tengo pensionista. Y bueno, Dios me bendijo con hermosas plantitas de pensionista. ¿Quiénes eran esos? No, con eso tengo indulgencia plenaria. Y vos me vas a preguntar quién. Sí. El Johnny Salvatierra. Oh, no. No. Oh, salud, gracias. Juan No. García. ¿Quién? Juan García, No. que todavía no era maestro. No. Pero que venían, claro, que venían, Venían de esa- campo. del campo. Venían sí. del campo, claro, el Johnny iba al colegio normal. Y por decirte, en esa época yo hacía el tejido también de alambre. Entonces había retomado un poco esa actividad hasta que consiguieron un trabajo porque tenía 2 hijas. Che, ¿de dónde nace esta cuestión de alojar? ¿Cómo te vino toda esa historia? Y porque lo que yo buscaba, yo no había terminado la secundaria y yo ya había parido 2 niñas. Entonces, ¿cómo Una hace una necesidad, mujer? es una Claro, necesidad. ¿cómo hace una mujer de criar, de educar y trabajar Che, gringa, en su propia casa? Claro. ¿Y no te volviste a casar? Sí, ¿Tuviste otros sí, hijos? después de como de 6, 7 años, casualmente con esto de los pensionistas, gracias a los indios que albergaban, porque eran indios. Qué valores, No, tremendo. bonito. Y José Recalde. José. No, una plaga eran. Todos Una medio plaga. de escapados de algún lado. Claro, bonito, pero eran jóvenes. O sea, no tenías 2 hijas, tenías No. como 7. Porque entre los varones también. El Fortini. Fortini, otro. ¿Cómo es que se llama? Donde nos juntábamos y la miseria en esa época, porque ellos eran grandes, eran aventureros, yo les daba la pensión y bueno, y llegaban daba los de fines de comer. semana y juntábamos todo lo que teníamos y hacíamos una olla popular. Mirá Ya vos, no era Mate. comercial, no, mi vida, gracias. Mirá. Y bueno, y ahí conocí por medio del Johnny Salvatierra, que me lo habían dejado libre, tuve que ir a hablar con el director. Ay, así es como de Wendy, así como una especie de Claro, Wendy de para estos, colmo Peter yo era Pan. peor que los chicos. Y yo hacía con los chicos no te olvides que no estamos muy lejos de las edades. No, y porque la- yo era muy jovencita. Muy chica, sí, Y sí. claro, muy niña. Y conocí al señor Florencio Bernaldez, que era director del Sabandija del Johnny. Y bueno, me lo había dejado libre. Y yo en esa época... Y él tenía sus padres lejos, nadie respondía como tutor del Johnny. tenía que Claro, vos. el Johnny
Es más, me lo habían Lo hecho tengo que volver por invitar, el color de un La pantalón. semana que viene lo tengo que invitar al Johnny porque le estamos contando. Estamos comiendo el cuero, Claro, Tony. un domingo. No, y aparte un divino porque es una persona que qué sé yo, que le hace bien a la gente. Sí. Tiene la simpleza de lo auténtico. Y bueno, y pasaron los años, conozco a este señor Bernaldez. Este De- señor le decís. Claro, sí, la verdad que fue un señor. Mirá. Personas muy... había mucha diferencia de edad. Yo tenía 20 y pico de años, 22, 23, y él tenía 50 y pico. Mirá. Me llevaba casi 30 años de diferencia. Mira. Y bueno, tuve 3 hijos con él. Mi hijo Juan Manuel y mellizos varón y nena. Florencia Bernaldez y Pablo Bernaldez, que ese lo tengo en este momento en España, está en Europa. Está en Europa. Trabajando. ¿Es el traumatólogo? Sí, es traumatólogo mi hijo. Gracias a Dios tuve suerte con los chicos, porque Me imagino, 20 y pico de años la gringa, si vos conocés los hijos de la gringa, son todos muy lindas, muy bonitos, digamos, el chico, las chicas, muy lindas. Imagínate la gringa en esa época, lo que era. Yo la conocí de más grande, cuando tenía Tobo, acá en el centro, pero en esa época la gringa era la Tana, gringa, Tana. mamita, querida, qué mujer. Qué bárbaro, porque es un poco dolor así, ¿no? Gente que la va peleando, a veces se tropieza, a veces se levanta, a veces insiste, O sea, llevas cuánto, 40 años en el negocio de hospedar gente, ¿no? sí, Por sí, lo sí. menos. Después se me da, bueno, yo estuve viviendo acá mucho, como 30 años. Acá en el piso de arriba. En el piso de arriba, acá en la esquina de la plaza. Y bueno, Bernaldez era separado y con 3 hijas y yo era viuda con 5 hijos, 2 primero y 3 con Bernaldez. Y pasó el tiempo y bueno, creí necesario, yo tenía una casita en San Francisco de Córdoba. Y ahí empieza la otra etapa de mi vida. A mí la gente de Villa Dolores siempre me respondió muy bien porque, una, por el carisma que uno tiene con la gente. Tu Yo me carácter. enteraba de un cuento y venía y se lo contaba a los jubilados, a los que tenían negocio, y tenía anécdotas medias pesaditas, ¿viste? Cuando cayó la DGI, que lo saqué. sacó cagando. Como entraron los saqué. De Que taquito. andaban por acá, por todos lados. ¿no? Claro, andaban acá y nos juntamos ¿Y todos qué los te fueron? Mierda, comerciantes. vienen a hacer acá, No, manga, hijo de los puta. saqué recagando, mirá, yo creo que una vieja sabe cómo gritaba, ¿no? Porque le dije, no, fue tremendo. ¿Pero para qué le dijiste? No, no, en realidad estaban todos los comerciantes muy educados. Muy educados. ¿Tenías Y alguna estaba- cuchilla en la mano? algo? No. Estaba muy, primero tranquila, porque queríamos apoyarnos uno con otro. Cambiábamos un presidente por semana y vienen a romper las bolas que le muestren Ah. esto, el otro. Y me pareció una falta de criterio y totalmente desamparados los comerciantes. Entonces, como sabían que había una comerciante boca sucia, que le ponía el pecho a las balas y que bueno, y que no, en ese tiempo lo que menos conocía era el miedo. Y bueno, me mandaron a llamar y dio la casualidad que ya estaban haciendo un acta aquí al lado en La Novedad. Y bueno, y ahí me enojé, y me enojé mal. Entonces les abrí la puerta, les dije que se fueran, pero me barajé el asunto que después iban a la DGI a pedir disculpas en la esquina de la plaza. Y yo no fui a pedir disculpas. ¿Quién iba a pedir disculpas? Y la mayoría, ¿Tus ¿viste? colegas? Porque tenían miedo a las represalias que tomara el jefe de la DGI. Y cuando entré me llamó. Y bueno, me dijo el jefe en esa época, ¿usted no tiene miedo que yo la haga detener? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo estoy expresando lo que siento. Y bueno, y ahí discutimos y después dice, ¿usted no es la abuela de Agustina Atiri? Sí, señor, la misma. Y le voy a decir que si vuelven a hacer lo mismo sus empleados, lo voy a volver a sacar cagando. Así que, bueno, fue una anécdota muy linda. Y bueno, y pasó el tiempo y yo seguimos educando a los niños, dejé la confitería, me fui a San Francisco de Córdoba y vendí la propiedad que tenía.
Che, gringa, te has enojado mucho con mucha gente en algunos Muchísimo, momentos. siempre, Los ¿no? has recontramandado el coso. ¿Y qué es lo que más te enoja de la gente? Que cuando vos te saca esa parte que todo el mundo, la gringa yo lo está reputeando a este. Algo siempre pasa Claro, para que te saquen. ¿qué me enoja? Tiene como la mecha corta. Sí, Claro, soy de pocas. Yo cuando veo. Pues a nosotros siempre nos tratás con un amor y una Sí, dulzura sí, enorme. a nosotros Es no sé que- por qué, pero nos adora. Pero yo mi también. amor, no hay. O sea, cuando una persona encara a otra, yo creo que todos nos merecemos respeto. Sí, claro. Todos. Y cuando vos ves que hay personas que no tienen el mismo criterio para atender tanto a uno como el otro. Yo tuve la bondad de nuestro Dios divino como para cuando emprendí yo, que se me dio por comprar esa propiedad y tener el hotel, empecé pieza por pieza. Yo creo que la gente, vos atrapás la gente con 2 o 3 cosas, pero las básicas: frontal, sincera, limpia, honesta, la buena comida y el buen carisma. Qué lindo. Porque andamos todos en la calle. Entonces, a mí se me cae un artista y yo atiendo el artista como los plomos, como todos, y todos van a tener la misma cantaleta. Nosotros vamos, pero a la gringa. Entonces, la vida, es como que la vida te ubica también, la sociedad. Y lo que no tolero es la falsedad. No tolero que te bardeen, que te falten el respeto, que te minimicen. A mí me molestan esas cosas. ¿Me entendés? Y reaccionás. Porque es algo Y que los reacciono- transerranos, los chuncanos no tenemos tanto. A veces nos cuesta reaccionar. De hecho pasan cosas, mirá ahora, todo lo que pasa y no terminamos de enojarnos, ¿viste? Organizadamente. Sí, sí, porque también acá han pasado Como que andamos cosas- pidiendo perdón por enojarnos. Porque Claro, sí, sí, sí. No, Bueno, en ese no, sentido no, la no, gringa no. 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 No se ha agarrado con gente Che, muy ¿y poderosa. eso no te ha puesto en algún lugar medio de líder en algún momento de gente? O En sea, esa para ser algún época, dirigente, para hacer algún cargo, Claro, algo. yo supe estar en la cooperativa. En la SEMDO. En la cooperativa SEMDO, que vivo siempre orgullosa porque son una de las mejores cooperativas de la provincia de Córdoba. Y al estar en la vereda del frente, ¿qué hacía yo? Yo me iba a la mañana muy temprano, pero muy temprano, y trabajaba. No faltaba un día. Inspeccionaba, buscaba, y bueno, y había personas que me decían, no, pero mirá, que sí, que las próximas elecciones, a mí no me importa un carajo. Aquel que roba se va. Claro, claro. Me busquen o no me busquen el año que viene, aquel que roba se va. Y parecía que Dios me los ponía en el camino, ¿viste? Siempre, che, mira esto, mire lo otro, mire lo otro. ¿Me entendés? Entonces, también tiene un costo en la vida ser honesto. Claro, por eso hay que pagar ahí. En la vida hay 2 cosas que tienen un costo: el ser pelotudo y el ser honesto. El ser pelotudo tiene un costo, dijera mi hija, y el ser honesto también tiene un costo. Porque Totalmente. siempre en tu entorno tenés algo que no se maneja como corresponde. Y cuando uno es honesto, molesta un montón, gringa. Y molesta porque siempre hay cartas bajo la manga cuando se maneja dinero, cuando uno tiene una conveniencia que lo hace tan visible y pasa por encima de las cosas criteriosas, ¿me entendés? Que digan, no, mira, es cuando se hace así o así. No, los puntos de vista los tenés Y que después presentar. te denigran diciendo el loco o la loca. ¿no? Claro. Con eso creen que solucionan las cagadas que se mandan. Sí, Claro. a mí me da mucha curiosidad para terminar también y hacer este paneo, porque siempre vos decís, hay como un los otros. Hay los otros. Siempre hay como un los otros, y creo que para todos hay como un, bueno, hay un ellos que son como los otros, que son los que sacan el cuero, que son los... Pero de alguna manera todos somos así, un poco así. ¿O cómo evitás vos ser un poco así? Y depende de la actividad que tengas, mi amor, porque si estás al pedo todo el día, vas a estar con el teléfono todo el día, Boludeando vas con a ver qué es lo que comentarios pasó fake. en el Face, vas a ver qué es lo que le pasó a este, vas a ver... ¿me Puedes decir que hay entendés? mucha gente al pedo. Entonces, demasiado al pedo. Entonces, si vos me decís, gringa, tenés Instagram, no entiendo un pedo. Claro. Pero claro, porque no me dedico a eso. Yo organizo mi vida, gracias a Dios me dio una familia maravillosa,
5 hijos, 10 nietos, 3 bisnietos. Y lo único que aprendí en la vida, hijo, fue no bajar los brazos jamás. ¿Qué me decís si te digo, che, entonces tu familia es un matriarcado? ¿Cómo? Y puede ser, porque de mi primer matrimonio fui papá y mamá. Y de mi segundo matrimonio, Bernaldez tenía un perfil muy bajo. Era muy buena persona, con una educación. buena Gente de muy buena leña, pero de un perfil sumamente bajo. Ahí la que manejaba, la que retaba, la que ordenaba, era la madre. Sí. ¿Y lo disfrutás? ¿Hacer ese rol que te tocó en la vida? Y uno se acostumbra. ¿O lo aprendiste y No, te no, es que acostumbraste? uno vive de acuerdo a las circunstancias. Cuando vos tenés 5 niños que los tenés que manejar y que te hagan caso, para colmo los mellizos eran una No. plaga. Tremendo. ¿Y No, vos eras eran la 3. más chica de cuántos hermanos? Además, la Yo, última. somos 5 hermanos en mi familia. Claro. Ya falleció el mayor, sigue el Piojo, después yo, una ¿Qué haces? hermana en Mendoza y mi hermana Mariela, que es la más chica. Che, Y todos son agradecer- medios así como la gringa. Un agradecerte- poco más, un poco menos, pero más o menos un perfil muy independiente, muy gracioso. Sí, gracias a Dios somos muy gracioso. independientes porque somos personas libres. Yo siempre dije, la libertad va de la mano de la independencia. Exacto. Si vos Y no el sos humor. independiente, no sos libre. Y el humor, Y el bueno, humor. el Piojo en la cancha de fútbol, el mayor tenía un humor, pobrecito, muy especial. Y todo. Con mi hermana los otros días me reía porque entre un hombre, ¡pah! ¡Qué pedazo de bicho ese viejo, un bombón! Y me miró mi hermana con los ojos grandes y dice, este no me lo cubre la mutual. La pelotudez que me dice, no lo cubre la mutual. Bueno, digo, pero le salió del alma, ¿viste? Bueno, es Qué que el hermoso. cordobés tiene esa chispa. Sí, sí, ¿Me sí. entendés? El sobrenombre. Yo cuando tenía la confitería había un niño discapacitado que se mamaba todas las noches. Entonces vendía diario y lo que todavía estaba en pedo, se le caía el diario y yo lo retaba. Oscarcito, pero dejé de joder, vení fresco a vender, que se te caen los diarios. Y yo le cambiaba el mío seco por el que se le había caído. Era de San Pedro el pibe. Entonces, claro, era renguito. Y un día le digo, vení acá, cheque cruzado. Che, gringa, ¿por qué le has puesto cheque cruzado? Porque tiene el talón al pedo, ¿no ves que no lo asienta? Y todo ese tipo de Vos apodos, dabas la puntita, ¿no? claro, pero me salían del alma. Y él se reía, no, mira. Pero también tenía una cuestión de solidaridad la gringa. Mira, yo me acuerdo del Emilio, Sí. que venía todas las noches, o por lo menos casi todos los días, y la gringa le compraba las pastillas para su enfermedad, que le daban ataques de epilepsia. Ujú. Y comía, me iba a Y buscar los comía, mellizos y al comían. Claro, como el normal le quedaba 2 cuadras de acá, y él quería mucho la Flopita, el Pablo, Juan, entonces él iba a buscar los niños, porque él comía en la casa que había acá, residencial de los chicos discapacitados, le daban de comer en la residencia. Entonces él iba y me buscaba a los chicos, le traía las mochilas, y yo los sentaba conmigo a la mesa y le daba de comer. Sí, eso Claro. fue esa imagen. Era muy En todo café. seguido. En todo café. En todo café. Muchas gracias. Venís de cocinar, venís de correr aparte ahí, de todos lados. Tuviste así como, bueno, siempre tenés gente como famosa que te va a ver. Sí, ¿no? gracias a Dios. Este domingo la tengo a la Euge Quevedo. No me digas, vamos a tener que hacerle nota. No digamos, Sí. no digamos nada, a ver si en una de esas conseguimos una exclusiva. Claro. Vamos a ver qué conseguimos. No, pero qué lindo que canta esa qué chica, Bueno, che. qué bueno, qué lindo Lejos Quevedo. que te elijan también. Y eso te eligen la primera vez y después vuelven. Sí, piden Bueno, volver. ¿no? Te comento que mis hijos me hicieron un cumpleaños sorpresa. ¿Ah, sí? Claro, ¿fue la semana pasada? Sí, Claro. la semana pasada que no sabía absolutamente nada. ¿Cuánto tenés? ¿60? Cumplí 70. 70. Ah, no, ¿en Pero serio? estoy nuevita, boludo. Estás mira, vete, nuevita. Mirá el cutis. Pero más Nada, vale, eso ni ya arrugas, es loco. genético. Tengo más arrugas yo que vos. Y vos sabés quién pudo haber venido a mi cumpleaños. ¿Quién te callo? Uno de los grosos. Con un amor, una emoción. Viajó desde Buenos Aires, No me digas que viene el chaqueño. muleta. No, los grosos. Los Ah, el grosos, grosso, los el grosso. enanos. El Rubén Miller.
Tenías razón vos entonces. ¿Viste? Te dije, boludo, Sí, adivina. sí. Hola, mami, me dijo en el salón cuando le miré la cabecita. Blanca Nieve le decían por acá, no sé Ay. por qué. ¿Qué? Blanca Nieve le decían en Blanca, gringa por dice acá. Blanca Nieve, Claro, de por- enanos allá en la casa de la gringa. Ese hijo Claro, de puta. porque una vez me los cargué a todos los enanos en la chata. Sí. Yo le pensé eso La que estaba gringa- jodiéndolo, Yo boludo. le dije, le conté que había venido, que estaban los enanos y que estabas vos con los enanos. Claro, porque encima lo llevé a este que vino ahora a verme, al Rubén Miles. Lo llevé a la pintada. Y Con la claro, tiene crecida. una cabeza así y el cuerpo más grande que... Y le dije yo, ¿qué sabía yo que nos Con la- vencía el agua? Con el semejante peso en la cabeza. Y no viene y le llevó el agua a los ojotas. Tuve que venir a los Albertitos en esa época a comprar una ojotita así de un bebé. No, pero olvídate. Pero bueno, hemos hecho cosas muy Qué lindo. Y lindas. te viajó de Buenos Aires a venir a darte una Viajó desde Buenos Aires. Vos sabés que me Uno de dio los una grosos. emoción muy grande. Muy lindo, sí, vi la Muy, foto muy ahí. grande. Vi foto Tuve ahí. gente de un montón de lados. Y bueno, esas son las cosas lindas de la vida. El viernes nos vamos a ir a tomar un vino a la nochecita. Cuando Cuando quiera. terminemos ahí y vamos a tomar un vino y vamos a preparar ahí la nota. Si es que con no los tiene que- gente, porque siempre le cae Si hay gente, alguno. nos ubicamos Sí, en no, algún no, pero el rinconcito por ahí, viernes- tomamos un vino igual. No, mi amor, el viernes los espero, Pero no vamos tengo a cocinar, problema. cualquier cosa. Pero por favor, el viernes, que cae, la Euge cae el domingo. ¿Cuándo canta ella? El domingo. El domingo. Domingo el baile. domingo. ¿Tenemos entradas para el baile? ¿Tenemos entradas para el baile? Tenemos entradas para el baile, tenemos entradas para APA 2, almuerzos para APA 2 que lo estamos sorteando mañana. Ahí también, así que participen, pidan al 320855 y enseguida nomás los anotamos y mañana hacemos los sorteos. Mañana viene la fórmula, vamos a armar acá la banda en el balcón que cante al paseo del centro. Qué bueno, mi amor. También les chicos de la quiero forma. comentar que tuve la suerte de hospedar en el rally los otros días. Sí. Ah, El auto que ganó. Así que... claro, estuviste lleno esos días. Sí, gracias a Dios. También, muy Gracias bueno. a Dios. Y sí, bueno, y un No. montón de cosas. Y quiero felicitar a los chicos. Gracias. Pollito querido, los quiero felicitar Son por un una montón de grande, son una cosas. grande. Porque realmente solo uno sabe el sacrificio que se hace para poder llegar a lo que se llega. Y espero que la gente lo sepa reconocer. ¿Me entendés? Lo estamos haciendo famoso. Si no, vamos a ir casa por Gracias, casa con vos para que nos lo reconozcan. Ahí, atrás tuyo. No, espero que la gente lo sepa reconocer porque tenemos gente con... A mí me gusta cuando la gente tiene ese empeño, ese emprendimiento. La verdad, los felicito. Y Se está espero armando que, lindo, se está armando que lindo. tengan el apoyo incondicional de nuestro pueblo. Ahí está el 101.9, la están poniendo en este momento, así que Vamos- mañana vamos a sacar poné radio. 101.9, así Qué que vamos a poner bueno, musiquita. qué bueno, qué Ahí. bueno. Che, muchas gracias, Gringa. No, al contrario, un beso grande y un beso a mi querido pueblo que lo amo. La Lo Gringa amo Silvetti el con alma. nosotros, acompañándonos en este miércoles saludable e histórico también en la semana de la Fundación de Villa Dolores. Ya viene Nico de Bernardi porque vamos a hablar en esta también miércoles de educación del objeto de la historia en sí mismo. ¿Para qué queremos saber de historia? Ya venimos. Gracias, gringuita.
want you, but you know, baby, break my mind in two. But you have the key, so open my bliss, my bliss. I can't stay my fear. What I'm gonna do? I really want you, but you know, baby, break